de la Academia Orbitales. Muy buenas tardes. Aquí listos para iniciar la resolución del examen de admisión de historia. La primera pregunta es de historia universal. Bueno, el desarrollo de historia universal lo tuvieron en los últimos días. Espero pues que haya quedado algo importante que ha dejado el profesor Walter. Son preguntas muy puntuales, son preguntas que suelen repetirse en los exámenes de admisión. Y creo yo que Primera y Segunda Guerra Mundial es algo bastante recurrente, ¿no? Saber las causas, los procesos y finalmente las consecuencias. Generalmente es lo que viene, causas, procesos principales y las consecuencias Primera y Segunda Guerra Mundial. Vamos, comenzamos entonces con la pregunta número, a ver, con la pregunta número 66. Es una pregunta que tiene que ver sobre una de las causas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que como ustedes saben, se produjo entre dos grandes bloques, ¿no? El primer bloque, el bloque de los imperios centrales, también llamado el de la Triple Alianza, y el otro bloque, el bloque de la Triple Entente, ¿no? Entonces, el bloque de la Triple Alianza estaba integrado sobre todo por Alemania, Austria-Hungría e Italia, que posteriormente, en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, abandonaría este bloque y se iría al polo opuesto. En el caso de la Triple Entente, estaba compuesto por el bloque de Inglaterra, por supuesto, su aliado Francia y Rusia, ¿no? Integraban la Triple Entente. Pero hubo un problema, la zona balcánica. La zona de la península de los Balcanes se constituyó como una zona conflictiva, puesto que tanto Austria como Rusia disputaban esa zona, una zona estratégica, una zona fundamental para el comercio que comunicaba el oriente con el occidente. Y de por medio estaban los países eslavos. Eran pretendidos tanto por Austria como por Rusia. Y uno de esos países era precisamente Bosnia. Y Bosnia había sido incorporado, había sido anexado por Austria-Hungría. Y obviamente esa era una zona sumamente conflictiva porque otros países eslavos, o sea, afines a Bosnia, que tienen la misma lengua, que tienen las mismas costumbres, como por ejemplo los croatas, como por ejemplo los serbios, deseaban obviamente la incorporación de Bosnia al territorio serbio y protestaban, por supuesto, por la anexión de ese territorio bosnio a los austriacos. Entonces, surgirían movimientos nacionalistas que pretendían lograr la independencia de Bosnia, ¿no? Y ahí es cuando entonces aparece un grupo fundamentalista, un grupo nacionalista llamado Mano Negra, ¿no? Y que va a causar un atentado contra el archiduque Francisco Fernando de Austria el año 1914. Y ahí, con la muerte de este archiduque de Austria, se va a desencadenar, pues, y se van a activar las alianzas que van a generar la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? La letra E, la anexión de Bosnia y Herzegovina por Austria-Hungría. ¿De acuerdo? Y ahí se desencadena la Primera Guerra Mundial, que al comienzo no tuvo un claro ganador
y sería pues recién con la intervención de Estados Unidos donde la Primera Guerra Mundial se inclina a favor de la Triple Entente, ¿no? Que va a lograr el triunfo finalmente con la firma del Tratado de Versalles que favoreció fundamentalmente a Inglaterra, a Francia y que perjudicó notablemente a Alemania, generando un revanchismo que luego va a generar la Segunda Guerra Mundial con el expansionismo alemán, dirigido por Adolfo Hitler. Siguiente pregunta, la 67. Relacione los gobiernos con los hechos históricos según corresponda. Ahora vamos a pasar a Historia del Perú. Un curso sumamente importante, ¿sí o no? Que hay que estudiarlo sí o sí, porque forma parte de nuestra formación personal y nacional. A ver, es para relacionar. Juan Antonio Peset, históricamente, se relaciona con un tratado que firmó con una expedición española, ¿no? Una expedición española que pretendía apropiarse de una parte de la riqueza del guano de nuestro país. Ese tratado se llamó precisamente Tratado Vivanco-Pareja, suscrito el año 1865, que fue una, eh, un despropósito porque este señor Juan Antonio Peset aceptaba condiciones realmente humillantes que los españoles habían establecido, como por ejemplo que aceptáramos a un juez español para que haga justicia en el caso de un trabajador español fallecido en nuestro territorio, cuando nosotros sabemos que en un país independiente se resuelven los casos aún de ciudadanos extranjeros a cargo de jueces nacidos en el país donde se ha producido ese presunto delito, ¿no? O sea que no pueden venir trabajadores o jueces españoles a hacer justicia en el territorio peruano, porque ese es un despropósito y eso solamente corresponde a los jueces nacidos acá en el Perú, porque somos un país soberano, porque somos un país independiente. ¿No? Entonces, el Tratado Vivanco-Pareja va a desencadenar la guerra contra España, ¿no? Que finalizó con el combate al 2 de mayo de 1866, que consolidó la independencia del Perú y América. Triunfo peruano. José Balta, el último presidente del primer militarismo, se acordarán ustedes del siglo XIX. Él suscribió un contrato en la venta del guano que sustituyó a los consignatarios nacionales que se beneficiaban con la exportación del guano peruano, eran los intermediarios, pero nos cobraban mucho por la comisión y por los intereses. Por eso es que deshicimos el contrato con los consignatarios y asumimos el contrato Dreyfus con una compañía francesa, estableciendo así entonces un contrato monopólico, porque la exclusividad de la venta del guano la tenía la casa Dreyfus, y así pudimos obtener mejores condiciones para la venta del guano. Lamentablemente se acercaba una espantosa crisis mundial y los precios del guano se irían a la baja. Y junto con eso vinieron problemas financieros porque el Perú había contraído una enorme deuda externa para la construcción de ferrocarriles no trasandinos que conectaran la costa y la sierra. Lamentablemente ese proyecto llegó justo cuando viene una crisis mundial que hizo pues muy difícil terminar los ferrocarriles trasandinos. Eso sería terminado ya por una empresa extranjera llamada la Peruvian Corporation con el famoso contrato Grace, pero eso sería ya en el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres después de la guerra contra Chile. Por lo tanto, José Balta está vinculado con el contrato Dreyfus, eso no olvidarlo, por favor. Manuel Pardo es el presidente, primer presidente civil del Perú.
que se encargó de dar un impulso a la educación. No olvidemos que la educación, él la declaró, la educación primaria, como gratuita y obligatoria a cargo de las municipalidades, ¿no? La educación era gratuita para nivel primario, pero no era obligatoria. Había que darle un carácter forzoso para que los papás matriculen a sus hijos, ¿no? Y no los involucren en trabajos productivos como solía suceder. Sin embargo, esta situación va a continuar, ¿no? Va a continuar y ya en la República Aristocrática, su hijo, José Pardo, nuevamente va a establecer la educación primaria y obligatoria, pero ahora a cargo del Estado, ya no de las municipalidades, o sea, ya no a cargo del gobierno local, sino del gobierno central, que como todos sabemos tiene más rentas, tiene más dinero para sufragar los costos de la educación. El siguiente, el señor Mariano Ignacio Prado, él va a iniciar la guerra contra Chile. Como todos sabemos, fue por el problema del salitre, ¿no? Que Chile, en su visión expansionista, se propuso tomar el ferrocarril, perdón, tomar las salitreras de Atacama, entonces Bolivia, y Tarapacá, entonces Perú, ¿no? Por lo tanto, haciendo las relaciones correspondientes, número uno, Juan Antonio Peset se relaciona con el Tratado Vivanco Pareja, uno con la D. José Balta, la dos, se relaciona con el contrato Dreyfus, dos con la C. Tres, Manuel Pardo y Lavalle se dio impulso a la educación, letra B. Y número cuatro, Mariano Ignacio Prado inicia la guerra contra Chile. ¿Cuál sería la respuesta ganadora? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, sería la letra D de dedo, ¿sí o no? La letra D de dedo. A ver, jóvenes, entonces continuamos con el examen de admisión propuesto por la Universidad Nacional del Callao. A ver, una pregunta un tanto compleja porque tiene que ver con el Tratado de Utrecht que se firmó el año 1713. Bueno, ese es virreinato del Perú, ¿ah? Eso es virreinato del Perú. Como España perdió la guerra de la sucesión ante Inglaterra, Inglaterra pone condiciones, ¿no? Una de ellas es que van a ingresar barcos ingleses a comercializar sus productos a América. Y como van a entrar con el permiso de los españoles, se llama navío de permiso. Por lo tanto, la número uno es la correcta, una de las correctas. ¿De acuerdo? Además, esta guerra se produjo porque había la pretensión de que Felipe V fuese además rey de España y rey de Francia, porque él era francés de nacimiento y representaría una dinastía francesa, la dinastía de los Borbones, porque ustedes saben que había la primera dinastía de Habsburgo y a partir del siglo XVIII sería la dinastía francesa o Borbón, o dinastía borbónica. Pues bien, Inglaterra ya había puesto condiciones, ¿no? Con el Tratado de Utrecht. Felipe V sería rey de España, más no rey de Francia. Por lo tanto, la otra cláusula del tratado sería la que establece que Felipe V renunciaba a sus derechos sucesorios a la corona francesa. Podía ser rey de España, más no rey de Francia, porque eso la haría demasiado poderosa y competiría en poder con Inglaterra. Por lo tanto, ¿cuáles serían la correcta? La número uno y la número tres. La número uno y la número tres. Para la pregunta 69, la respuesta es la letra A. La letra
Ganadora en la pregunta 69 es la letra A. A ver, continuamos entonces con la pregunta número 70. Continuamos con la pregunta número 70. A ver, compartan por favor. Dice la 70, la limitada inclusión de mujeres en la política peruana sigue siendo un problema. La falta de igualdad de género y la discriminación son barreras significativas para la participación política de las mujeres. Nos están preguntando en qué año se permitió el voto femenino en el Perú, ¿no? ¿En qué año? Bueno, para las elecciones eh, presidenciales fue Manuel Odría el que dio la ley del voto femenino, ¿no? Al final de su gobierno, el año 1956, ¿no? Justo para ese periodo de gobierno va a ser elegido con el voto femenino de las mujeres que sabían leer y escribir mayores de 21 años, ¿no? Porque estábamos regidos por la Constitución de 1933 en esa época, las mujeres podían votar siempre y cuando sepan leer y escribir y tengan más de 21 años. ¿De acuerdo? Entonces, el año 1956 es el punto de partida de ese derecho que tienen las mujeres de poder votar para elegir a un presidente. Y votaron por un hombre, ¿no? Votaron por el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que hizo una propaganda muy conocida, ¿no? A través de la historia de las elecciones en el Perú. Vota por él, tú lo conoces. Vota por él, tú lo conoces. Haciendo alusión, pues, que a que él ya era conocido, ya había participado en elecciones, ya había sido presidente del Perú. En su gobierno vencimos a los ecuatorianos en la guerra de 1941 y ahora tenía una segunda oportunidad. Y por supuesto, las mujeres prefirieron a un hombre ya conocido que a otro por conocer. ¿Cuál es la respuesta entonces para la pregunta número 70? ¿Cuál es la respuesta entonces para la pregunta número 70? La letra B, ¿sí o no? La letra B, 1956. 1956. Como ustedes ven, las preguntas no son del otro mundo, son preguntas que se pueden desarrollar, son las preguntas que se pueden lograr el éxito, y yo tengo la ferviente esperanza y convicción de que con esto obviamente, ya, ya estarán ustedes con una vacante asegurada. Mis deseos de que en unos momentos se desencadene la explosión de la alegría. Muchas gracias.